todos, Cata? Sí, ya estamos todos, los que estaban en sala de espera, y bueno, se irán uniendo de a poquito. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta jornada de debate de hoy. Mi nombre es Germán Degano, soy miembro del comité de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, que como ya saben, la presidenta es Patricia Bermejo, la secretaria Victoria Mosman, que no pudo estar acá, que lo lamenta mucho, que iba a estar. Así que tengo el agrado de reemplazarla para disfrutar esta jornada de debate sobre los derechos humanos de cuarta generación en los procesos judiciales actuales. La importancia del soft law para la región, ¿sí? De que nos va a hablar Sofía Benavides como expositora y Catalina Giorno va a ser la tarea de moderadora. Lo interesante de este trabajo que Sofía va a desarrollar es que viene a ser como una especie de trilogía teniendo en cuenta las ponencias que presentaron integrantes de la asociación en el marco de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Ya tenemos una ponencia presentada anteriormente, que la tratamos en una jornada de debate anterior por Lara Morquecho, que fue premiada, y ya hicimos una jornada de debate sobre eso, y nos queda esta jornada de debate que vamos a tratar con Sofía Benavides, el tema que mencionamos, y una más con Matías Minetti, con temas muy interesantes y muy bien tratados, que fueron materia de ponencia en las jornadas iberoamericanas y que nos hicieron quedar muy bien. Bueno, lo interesante de este tema, eh, que les voy a presentar brevemente para después darle la palabra a Catalina, es que vincula cuestiones de absoluta relevancia y absoluta actualidad, ¿sí? Porque vamos a hablar de nuevas tecnologías aplicadas al proceso, y cuando hablamos de eso estamos hablando de eh, tecnologías que hoy no están en proceso de aplicación, sino que se están aplicando. Hoy tenemos IA que se aplica verdaderamente en los procesos judiciales. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, sobre todo la IA generativa. Y eso genera debate, porque estamos en presencia de una herramienta que ya nadie puede poner en duda que se debe aplicar, pero que al mismo tiempo genera riesgos, como por ejemplo cuando vamos a inteligencia artificial generativa, tenemos riesgos de alucinaciones, tenemos riesgos también de la trazabilidad, de los resultados algorítmicos, y a su vez tenemos miedo de probables sesgos que pueden resultar eh, de datos que no sean representativos, y todo eso se da en un marco en el cual uno dijera es necesaria cierta regulación, pero en el marco de la regulación de la inteligencia artificial se genera cierta paradoja, porque hay muchos que eh, promueven su regulación, como por ejemplo sucede en Europa, y hay otros protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial, como pueden ser países como China y Estados Unidos, que por ahí tienen posturas distintas frente a la regulación. Entonces, ante esas circunstancias y ante ese panorama, tratar la cuestión desde el punto de vista del soft law genera una mirada súper interesante para tratar de ver cómo resolvemos los problemas derivados de la inteligencia artificial en el marco del proceso. Por eso, esto sirve como presentación e introducción al desarrollo interesante que va a hacer Sofía de acá en adelante. Así que, Sofía, gracias por todo. Le doy la palabra a Cata para que siga adelante. Bueno, muchas gracias Germán por tus palabras. Como todos saben, hoy nos encontramos aquí en este contexto de charla para escuchar las palabras de Sofía Benavides, quien va a exponer su ponencia presentada y publicada en las Jornadas de Derecho Procesal Iberoamericano, en las Jornadas de Lima de este año. Bueno, Sofía Benavides, nuestra expositora de excelencia, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en procesos de reforma civil por el CEJA y la OEA, y en Compliance Empresarial por la Universidad Austral. Es magíster en Derecho Privado por la Universidad Nacional de Salta y ejerce la profesión hace más de 15 años. Se desempeña también como docente auxiliar en Metodología de la Investigación en la Universidad Católica de Salta. La doctora Benavides es miembro activo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, del Ateneo FAEP Salta y de la Red Iberproceso. Actualmente dirige el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Salta y además es autora de numerosas publicaciones académicas difundidas en Argentina, Brasil, México, Perú y Chile. Le damos la bienvenida y agradecemos profundamente que comparta su trabajo publicado. Es un honor tener a esta expositora de gran trayectoria hoy en día exponiendo con nosotros.
Les voy a pedir, por favor, antes de que arranque nuestra expositora, que mantengan los micrófonos apagados para poder escuchar de una forma completa la exposición que hará Sofía para nosotros. Y al finalizar, abriremos los micrófonos para que hagan las preguntas o pueden escribirlas en el chat y yo las voy a leer. Bueno, muchísimas gracias, Germán, y también Catalina por la presentación y por, la verdad que como que me da vergüenza mucho, mucha presentación. Gracias, Germán, por la introducción. Todo lo que dijiste, así, on point, clavadito, como es la realidad de lo que estamos viviendo y lo que tenemos que analizar, o lo que yo pretendo, que sigamos pensando sobre estos temas y a ver qué vuelta le vamos encontrando a cada cosita. ¿Por qué? Porque no tengo la última palabra, ni yo ni nadie, porque lo estamos viviendo. Bueno, gracias Catalina por la presentación. Y bueno, yo voy a tratar de ser no muy extensa, acompañar con una presentación muy breve de PowerPoint la disertación y después dejar espacio, lugar para poder intercambiar entre todos. Debo decir que la presentación en Lima fue muy breve, fue de 8 minutos, en un paper muy cortito, que yo se los voy a dejar también para que lo descarguen el que quiera. Van a ver que es muy cortito. ¿Por qué? Porque son ponencias muy breves en un contexto en el que hay muchos ponentes de muchos países, con muchos temas distintos. Entonces, es como un paneo. Entonces voy a aprovechar esta oportunidad que tengo un poquito más de tiempo para, además del paneo, hacer hincapié en un par de cuestiones que me parecen interesantes. Les voy a compartir pantalla, espero que salga bien. Siempre hay un riesgo con la tecnología. Inteligencia artificial y todo, a veces puede fallar. Ahí, a ver si está cargando. Ahí se ve perfecto, Sofía. Sí, bueno, voy a volver a la primera. Lo que les decía que quería hacer hincapié y que también lo mencionó Germán, es que la inteligencia artificial no es algo que tenemos que ver qué va a pasar. Ya está pasando. Lo que pasa es que no sabemos exactamente quién lo está usando, cómo, cuánto, qué tan controlado está y para qué. No cabe ninguna duda que en los juzgados se están usando herramientas de inteligencia artificial, tanto como lo estamos usando en los estudios jurídicos. ¿Cómo lo están usando? ¿Con qué criterios éticos o bajo qué normativas? Eso es lo que no está claro. Esta filmina que ustedes están viendo, esta imagen, fue generada por Copilot. Le pedí a Copilot que lea el artículo que escribí y que genere una serie de imágenes que tengan que ver con el contenido. Me generó 3 imágenes que las van a ver insertas dentro del PowerPoint. Yo no le dije lo que tenía que hacer. En esta sí le pedí después una corrección porque no me faltaban niños y viejos, digamos. Faltaban gente, faltaba variedad. Eran todos hombre, mujer, pero todos de la misma edad. Entonces, me parecía que estaba incompleta. Le dije que la rehaga, que ponga gente, adultos mayores, que ponga niños, que ponga adolescentes, que ponga variedad. Y la corrigió. Pero estamos usándolo en todo ya. Prácticamente la asistencia de algunos algoritmos es automática sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, vamos a tratar de iniciar haciendo una introducción. Se llama la ponencia Los derechos humanos de cuarta generación en los procesos judiciales actuales y la importancia del soft law vinculado a este tema para aquí, para nuestra región, para Latinoamérica, para Argentina. ¿Qué son los derechos de cuarta generación? Lo vamos a ver brevemente. ¿Cómo en los procesos judiciales tenemos que receptar esta idea de los derechos de cuarta generación? ¿En qué herramientas concretas se traduce? ¿Y qué es el soft law y por qué la importancia de su uso para tratar de dar marco al uso de tecnología en los procesos en nuestra región latinoamericana y en Argentina? En primer lugar, como introducción, estos derechos de cuarta generación no es que alguien dijo, ay, pará, ya tenemos lo de primera, segunda, tercera, inventemos lo de cuarta. No. Los derechos de primera, segunda, tercera generación se fueron dando con ciertos cambios o evoluciones de la historia de la humanidad, de la tecnología de esos momentos, de la conformación de estados-nación, de los derechos individuales y colectivos, incluso algunos derechos transnacionales de las sociedades que iban desarrollándose en un contexto real, en nuestro mundo físico. La cuarta revolución industrial tiene que ver con la tecnología, con la globalización y con un mundo que no es físico, que es el mundo digital.
Y en ese contexto es que nos vamos a sentar y vamos a decir, bueno, che, todos los derechos conquistados hasta ahora, ¿cómo los usamos en este nuevo mundo? Y ahí es donde viene la idea de que se van a generar derechos de cuarta generación, apoyados firmemente en los de primera, segunda y tercera, ¿sí? Que no son abandonados. Lo que pasa es que tenemos que llevar ese bagaje a esta nueva realidad. ¿A qué apuntan estos derechos de cuarta generación? Siempre al acceso igualitario y seguro de la tecnología. Dígase tecnología en dispositivos de hardware, software, conectividad, disminuciones de brechas digitales, etc. Estos fenómenos implican, de uso tecnológico masivo, implican que el tiempo y el espacio se ve reducido por el uso de tecnología. Estamos en una globalización masiva. El modo, la manera de procesar datos, cantidades de información y cómo está expuesta nuestra información también ha cambiado. Nunca antes en la historia había tanta concentración y a la vez tanta disponibilidad de tanta información. Y de información no solo pública y científica, sino también de información privada. Y la inteligencia artificial es uno de los desafíos principales, porque es la herramienta que nos permite hacer la búsqueda y el uso de estos datos dentro de este tiempo, este espacio, en este contexto digital, mucho más allá de las posibilidades que un humano o un grupo de seres humanos podría tener si lo hiciera analógicamente. Entonces la potencialidad está exponencialmente aumentada para el uso de esta información en tiempos muy acelerados. Entonces, ¿qué son concretamente estos derechos de cuarta generación? Esta va a ser la filmina que más palabras tiene. Son derechos que tenemos los individuos y los grupos o las comunidades dentro de este contexto que no es el mismo contexto en los cuales se desarrollaron los derechos de primera, segunda y tercera generación a nivel de derechos humanos, a nivel de avance, de protección de la persona. ¿Sí? Siempre los derechos son progresivos, siempre estamos tratando de empujar bajo la esfera del principio más grande que es el pro homine, y bueno, los derechos de cuarta generación vienen a completar siempre lo que nos falta. En este momento, lo que nos falta en lo tecnológico o digital. Las tres revoluciones anteriores, habíamos dicho, vinculadas al Estado y la sociedad. Bueno, ahora los cambios globalizados, generalizados. Yo puedo estar hoy hablando con ustedes desde Salta, en el horario de acá, pero puedo estar mañana levantándome a cualquier hora para hablar con alguien al otro lado del mundo. Las distancias, los tiempos, los idiomas ya se corrigen casi que solo, se nivela. Hay inteligencia artificial que te traduce en vivo, o que te hace el subtítulo. Las barreras van cayendo, pero en eso que es tan útil para conectar, también se generan otros problemas, otros riesgos y otras distancias. En este espacio es donde decimos que surgen los nuevos derechos o nuevas dimensiones de los derechos que ya teníamos en el mundo tecnológico digital. ¿Por qué los necesitamos? Para mantener la inclusión y para poder solucionar problemas reales. O sea, hoy por hoy el mundo del comercio no es el mismo mundo del comercio de hace 30 años ni de hace 100 años. Hoy el comercio electrónico es la regla, no la excepción. Y no está regulado nuestro derecho comercial para que el derecho electrónico sea la regla y no la excepción. Entonces, todas las relaciones que se dan a través de este nuevo contexto digital, que antes se daban analógicamente, tienen que estar regulados. Y las regulaciones que teníamos a veces alcanzan como marco y a veces no alcanzan, ni siquiera como marco. Entonces, estos nuevos derechos vienen a poner unos estandartes o unos parámetros. Ustedes lo pueden googlear y les van a dar distintos catálogos de derechos. Pero si los podemos sintetizar en estos 5 que están a continuación, quizás 4 y el último no como un derecho, sino como algo más programático, pero estos van a ser los lineamientos principales que van a encontrar en distintas cartas o en distintos documentos cuando buscan derechos humanos de cuarta generación. Acceso a las tecnologías con igualdad dentro de las propias sociedades y entre distintas sociedades, derecho a la identidad y la privacidad digital, es decir, cómo mantenemos nuestros derechos personalísimos y resguardos de privacidad de datos en este nuevo contexto, que es un desafío grandísimo después de haber conquistado protecciones para los derechos personalísimos a través de larguísimos años. Derecho de acceso a la información y conexión en igualdad con seguridad, y esto tiene que ver un poco con infraestructura de las provincias, de los países, de poder dar acceso a hardware, a conectividad, y que no haya brechas entre quien vive en la ciudad y quien vive en el campo. Es una manera también de que el Estado tenga que estar presente en todas partes
en una versión digital, no analógica. Lo que antes era tener la MUNI o tener el banco, ahora es tener acceso. Y el nuevo desarrollo, y esto hay muy poco, pero es muy complejo de la mano de la inteligencia artificial, que es el desarrollo de la propiedad intelectual y artística en el contexto digital. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya hemos leído fallos en el que la inteligencia artificial usa imágenes o usa fotos que tienen un copyright y genera algo nuevo a partir de eso, y no puedes reclamarle por tu copyright. Entonces hay cosas muy novedosas que se van generando y que es prueba de error en este momento. Y lo último, la necesidad de generar estándares éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial. No está prohibido para mí que yo use un Copilot para que me genere una foto o una imagen para un PowerPoint de una conferencia, pero ¿en qué contextos eso no estaría bien visto? Dentro de un proceso. Ya se ha visto, y esto a mí me vuelve loca, pero me encanta estudiar el tema de juicios por jurados. Un avatar generado por inteligencia artificial personando a un fallecido que le hablaba un diálogo al acusado del cual él había sido víctima, diciéndole lo que había pasado desde su perspectiva y perdonándolo, y esto puesto en un juicio por jurado, con el juez, el jurado y el público presente, el acusado, la defensa, la fiscalía y la querella, cuya familia, la familia de esta víctima, había dado la anuencia y había controlado el texto que iba a decir este avatar en corte. Tremendo. ¿Qué hacemos con esa imagen, con esa información? Y en realidad, ¿hasta qué punto podemos permitir este tipo de tecnología en una corte? ¿Cómo está regulado? No está regulado. Bueno, entonces necesitamos algunos estándares éticos, por un lado, para el uso ético del humano que está a conciencia usando la herramienta, ni vamos a decir de los que no se dan cuenta porque está incorporado en alguna parte de la cadena un algoritmo. Pensemos hoy por hoy, todos estamos más acostumbrados a lo que antes ni se sabía que era el IoT, Internet of Things, el Internet de las cosas, la aspiradora eléctrica que va sola, el mandar desde el celular que arranca el lavarropas. ¿Qué pasa si se empiezan a generar daños o que hay un algoritmo que por ahí vos no estás controlando o no sabes que se está usando para generar alguna situación que termine en un accidente doméstico? Hay cuestiones que están todavía lejos de ser resueltas. Nuestro derecho nos da un marco, pero no nos da la respuesta a todas estas nuevas situaciones. Ni hablar de las cuestiones de privacidad y de identidad en Internet, que casi es vamos a decir, una contradicción. Años de años tratando de proteger nuestra identidad, de conseguir conquistas importantes de defensa de los derechos personalísimos, para después entregarla casi voluntariamente, en su totalidad, propia y ajena, a lo más masivo que hay, que son los servidores o los buscadores o las plataformas que nos dan a través de apps quizás gratuitas y toman toda esa información para ellos. Entonces, en este nuevo marco, vamos a juzgar, vamos a llevar adelante juicios, vamos a presentar escritos, vamos a hacer prueba, vamos a plantear hechos. ¿Estamos preparados para estos relatos de los hechos ocurridos en un contexto digital? ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Cómo va a resolver ese juzgado? ¿Qué herramientas me va a dar para resolver tan rápido y fácil como está ahora las nuevas generaciones acostumbradas a que todo salga resuelto? Yo puedo decirle a un cliente, mira, pasó a despacho, va a estar unos días, quizás, una semana y media. Decirle eso a una persona joven, que algo va a ser leído y que la contestación la vas a tener en 2 semanas, no es algo lógico. ¿Por qué? Porque el ChatGPT te contesta al toque. Entonces, hay cosas que no empiezan a no encajar. En este marco hay que seguir impartiendo justicia, y de parte de los que somos litigantes hay que seguir requiriendo protección de derechos a la justicia. Y hay que plantearlo bien. Entonces es un desafío, no es poco complejo hoy. ¿Puede descomplejizarse? Sí, con buenas prácticas y con muy buena voluntad, y aceptar que también es un poquito prueba de error y va a haber errores. Pero si hay transparencia, que es lo que falta muchas veces, ahí vamos a minimizar errores grandemente. Entonces, este sería el contexto y la principal problemática. Ahora, un tema que a mí me interesaba, que quizás voy a dejar acá la imagen esta porque también la generó solito Copilot cuando leyó el paper. Estos nuevos derechos, ¿son nuevos derechos o son los mismos derechos en el contexto digital? Este es un debate que se viene llevando adelante. Yo ya vengo investigando sobre este tema hace
por lo menos un par de años, y entiendo que las posturas ambas son válidas, es decir, derecho al olvido, desindexación de datos. ¿Qué estamos protegiendo? ¿Es un derecho el derecho al olvido y la desindexación de datos? No, el derecho que estoy protegiendo es un derecho personalísimo, pero la herramienta es la desindexación de datos. Entonces surge, no, pero estos derechos de cuarta generación en realidad son derechos instrumentales para la protección de los derechos fundamentales que ya conquistamos en etapas anteriores. Sí, puede ser, pero como están en este nuevo contexto y tienen su propia dimensión, no está mal que tengan su nombre y que puedan ser considerados nuevos derechos si lo que van a tener son nuevas implicancias y van a requerir nuevas herramientas. Y no nos olvidemos que estamos hablando desde el derecho procesal, instrumental, por definición. A mí no me interesa de nada tener un derecho procesal para proteger la letra como rezo repetido de lo que dice el código de rito. No, yo necesito que eso se use como una herramienta práctica para dar una solución a un problema de una persona. Ahí es donde tenemos que ver, bueno, sí, listo, ¿cuál es la realidad? ¿Qué herramientas dispongo? ¿Cómo las aplico? Y si estos derechos son instrumentales o tienen una parte netamente que impacta en lo procesal, buenísimo, porque entonces ya como parte del derecho tengo parte de la solución. Pero no dejan de ser, esto es opinión, ¿no? Porque no es que hay una ciencia que te dice es un nuevo derecho o no es un nuevo derecho. Pero para mí, por estar en un nuevo contexto, por manejarse en un mundo digital distinto del cual el derecho quizás esencialmente protegido en lo analógico, en la persona, que puede ser derechos personalísimos, de la imagen, del honor, etcétera, al hablar de un nuevo contexto no está mal de hablar de nuevos derechos, más allá de que sean nuevas dimensiones o herramientas o instrumentales. Entonces, quizás por una cuestión de técnica, para que las cosas sean llamadas por su nombre, sin temor equívoco, y que podamos trabajar, porque para nosotros los conceptos son importantes en derecho, para poder referirnos dentro de nuestra ciencia unívocamente a la misma cosa cuando la designamos. Entonces, ponerle nombre a estos nuevos derechos me parece que sí vale la pena y que sí podemos trabajar en pos de decir, bueno, no es el mismo derecho en una nueva situación o una herramienta, sino este derecho implica todas estas cosas. Este era uno de los temas que me parecía que se puede profundizar muchísimo más, el tema de que si son derechos reales nuevos o derechos instrumentales, y hay tela para cortar y podemos entrar ahí. El otro tema principal es cómo esto entra en el proceso, ya lo veníamos hablando. Los procesos judiciales se van digitalizando, vamos viendo firma electrónica, firma digital, que no son lo mismo. Vamos viendo la introducción de distintos medios de prueba que tienen distintos soportes, que antes era todo papel o testimonial en persona, y ahora vemos que de repente casi no hay papel, vemos que los documentos son electrónicos, vemos que las declaraciones son a distancia muchas veces, que queremos peritar dispositivos electrónicos permanentemente y que queremos poder acreditar cierta información que fue generada o vista en un contexto digital virtual, que además es volátil, puede estar en un momento del otro no, entonces empezamos a hashear para tener un backup en el blockchain, en la nube, cosas que dentro de los procesos judiciales, cuando se diseñaron los procesos, no existían. Y de hecho hoy, incluso con algunas modificaciones que se dieron en pandemia, no incluyen todas estas cuestiones. Y por ahí con protocolos de las Cortes Supremas o con algunos acuerdos se van paliando, o un poco a criterio de cada juzgado se van incorporando ciertas maneras de trabajar con estas cuestiones. Pero hoy por hoy el relato de los hechos, la documental y la testimonial y la pericial son cosas que ya migraron naturalmente a algo no analógico, a contextos, a tramas y a pruebas que ya no son 100% del mundo analógico, sino virtual. Y esto genera riesgos y desafíos para asegurar los derechos de las personas que recurren a través de una demanda quizás o de cualquier otro medio, puede ser hasta en mediación, muy complicado tener estos debates, pero necesitamos darle primero un lugar de recibirlo y escucharlo. ¿Qué problema tuviste? ¿Es un problema complejo, de difícil prueba, en un contexto digital, y entonces por eso no te voy a escuchar? No. Tenemos que seguir recibiéndolo. Y más allá de eso, ver qué herramientas se van a aplicar hacia adentro de las estructuras judiciales y dentro de cada uno de los operadores, cómo se maneja, con las distintas tecnologías, desde usar Word, que antes no existía, después existió el Word, te corrige los errores de ortografía, a textos generados automáticamente en base a bases de datos
predadas, como funciona Prometea, o algo open source, como puede ser preguntarle a ChatGPT y ver qué te contesta. Genera riesgos, genera los riesgos que mencionó Germán de sesgos, de alucinaciones, porque son tecnologías diseñadas por empresas, y eso es lo que no nos tenemos que olvidar. No son tecnologías generadas para la justicia, por la justicia, desde esa visión. Son tecnologías aplicadas a un ámbito, pero generadas desde una empresa tecnológica que busca ganancias, como todas las empresas tecnológicas. Entonces, ¿qué hace ChatGPT? No puede no darte la respuesta, no puede no ser complaciente a veces y alucina. O busca fuentes que no son fidedignas. Y bueno, ahí tenemos problemas serios. ¿Qué pasa? No podemos confiar en la tecnología. Yo vengo hablando hace un montón de la falsa neutralidad de la tecnología o del uso tecnológico. La tecnología no es neutra nunca. Es tan neutra como la persona que la fabricó o las personas que la fabrican. Y hay personas que la están fabricando. Y son empresas, no son una persona sola, aislada en una punta de una montaña, diciendo voy a generar esta app para el bien de la humanidad. No. Entonces ese es el contexto que tenemos que analizar cuando vemos el uso de tecnología dentro de los procesos y controlar qué tecnología se incorpora dentro de un poder judicial, dentro de nuestro estudio jurídico, quién la desarrolló, cuál es la tasa de error, cómo vamos a controlar los sesgos, cuál va a ser la base de datos de la que se alimenta, quién va a entrenar y cómo el algoritmo, bueno, un montón de cosas. Eso viene de la mano de los derechos de cuarta generación. Yo tengo derecho, dentro de mis derechos de cuarta generación, a que haya transparencia en el uso de tecnología. ¿Qué tecnología uso? ¿Qué riesgos? ¿Qué tasas de error? ¿Cómo lo controlo? ¿Qué veedurías internas, externas? Bueno, tenemos un catálogo de herramientas, derechos devenidos de la cuarta generación para usar dentro del proceso, para que ese proceso, si usa tecnología, me dé un poquito más de seguridad. Se puede. Obviamente, nosotros contamos con códigos que son normas procesales rígidas. Y no solo eso, tenemos normas procesales rígidas y un contexto muy complejo de normas abundantes, a veces incompletas, muchas veces desactualizadas y que se tienen que complementar unas a otras. Pero ¿de qué nos habla esta red normativa, procesal, que tratamos de aplicar en estos casos, como siempre, ¿no? Estamos hablando de una red normativa. Esta red normativa, cuando ustedes lean artículos de soft law y de hard law, van a ver redes abiertas, redes cerradas. ¿Qué vamos a ver? Tramas abiertas o tramas cerradas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener la norma más rígida, la hard, el código. Y después voy a tener capaz una acordada. La acordada es fácil de modificar, sí, mucho más fácil que un código. Después voy a tener una resolución, una regulación, una reglamentación. ¿Son más fáciles de modificar? ¿Complementan? ¿Son actualizables? Sí. Todos conocemos los tipos penales abiertos y todo lo que eso conlleva en términos de falta de seguridad, si se quiere. Pero a la vez hace que la norma, por ejemplo en el caso de estupefacientes, sea fácilmente actualizable y tengamos siempre incluido todo el detalle que necesitamos, que en el código no necesitamos ese detalle, porque va a quedar desactualizado, o va a ser algo obstruccionista. Entonces, dentro de nuestras propias estructuras normativas, hacia dentro de las naciones, hacia dentro de las provincias, tenemos estas redes con partes duras y partes flexibles, o blandas, o fácilmente actualizables, y a nivel internacional también las tenemos. Y ahí es donde viene el llamado soft law, el derecho blando, el derecho flexible. Ojo, no porque sea blando y flexible deja de ser importante, útil y hasta algún punto compele. No es obligatorio en el sentido de que no genera sanciones. Esa es por definición la característica principal del soft law. El soft law no genera sanciones por su incumplimiento. Pero ojo, que incumplir con un acuerdo realizado de buena fe por personas que tienen la capacidad técnica dentro de un contexto de consenso, puede traer consecuencias. No legales en tipo de sanción, pero sí consecuencias de credibilidad y de caída de políticas públicas, porque si yo estoy trabajando a nivel regional, por ejemplo, con Brasil y Uruguay, alguna política pública basado en algún acuerdo de soft law, pero que va a impactar en cómo se trabaja mancomunadamente hacia adentro a través de reglamentaciones, y yo no cumplo. No tengo una sanción, pero claramente esos países no van a ver mi falta de seriedad y no van a querer seguir trabajando conmigo. Vamos a generar problemas hacia adentro también. Entonces, el soft law, no porque sea soft, es fácilmente violable. Obviamente la fortaleza del soft law va a estar dada por qué tan bien hecho
tuvo. Si realmente es algo que está poco consensuado, que no lo trabajó personas o grupos de personas técnicamente capacitados o respetables en el ámbito, si no fueron pensadas para que sean aplicables y útiles de verdad, va a caer en desuetudo enseguida, ni bien nace. Pero ¿quién no ha aplicado hasta fecha las 100 reglas de Brasilia, por ejemplo? Un conjunto de reglas de soft law, bien pensadas, muy consensuadas, amplio consenso, una base muy grande a nivel latinoamericano, con pautas prácticas y de aplicación inmediata, que fue receptado a veces normativamente, a veces no, por las distintas jurisdicciones, pero que se fue ganando su lugar, tuvo actualización en 2018, pensemos que son de 2008, y se siguen aplicando y ahora nadie cuestiona la validez o la utilidad en el caso de una laguna, de acudir a esas 100 reglas de Brasilia. Bueno, con la tecnología estaríamos teniendo que estar en una situación similar. Europa el año pasado, a principio de este año, sacó una regulación hard respecto del uso de inteligencia artificial y los riesgos y los sesgos. ¿En qué se apoyó? En su experiencia de años anteriores del soft law entre su comunidad. Pero a diferencia de Europa, nuestra región no tiene tanta cohesividad. No trabaja dentro de un marco ni del Mercosur ni de la OEA tan fuerte como el que tienen en la Unión Europea. Entonces, dentro de nuestra realidad, un soft law bien realizado, como puede ser el código modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, o como fue a través de la cumbre judicial las 100 reglas de Brasilia, puede darnos un muy buen marco, unas reglas para aplicar tecnología en general, inteligencia artificial en particular, dentro de los procesos. Y eso es a lo que apunta mi propuesta de trabajo con este paper. ¿Por qué? Porque el soft law nos puede dar definiciones asociadas a lo tecnológico que va aumentando todo el tiempo y tener un rol unificador alrededor de todos los hard que ya tenemos en nuestras jurisdicciones, en nuestro país, en nuestras provincias, y completando la densidad normativa. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a tener lagunas. Y si las tenemos, vamos a tener una norma muy especializada en el tema, generada por personas altamente idóneas, con muy buen consenso, porque puede generar rápidamente y a muy bajo costo, consensos que un tratado internacional no generaría. El costo económico de tiempo y de compromiso estatal es distinto que en un tratado. Por eso tiene un nivel de practicidad y de velocidad que va más acorde al avance tecnológico. Pensemos que el derecho siempre corre por detrás cuando regula, y con la tecnología ni hablar. O sea, siempre fue así y ahora se nota más. Esta herramienta también nos sirve para guiar interpretaciones judiciales un poco más flexibles a la realidad. Es decir, si yo tengo un caso que se me plantea, no tengo ninguna normativa, no me puedo apoyar específicamente porque es algo del contexto digital que sí, tengo el Código Civil, tengo esto, pero no termino de dar en el clavo, y estas normas me pueden dar un poquito más de apoyo para la interpretación correcta de la ley que ya tengo. Se cierran las lagunas, y esto desde el punto de la teoría y de la filosofía del derecho es importante, porque el derecho se supone un todo que es acabado, porque es direccionado y está basado en valores. Y desde el punto de vista de la justicia, que no puede no dar respuesta, aún en el caso que no haya ley, también es necesario tener en qué apoyarte. Y también ayuda a la gobernanza de datos y asegurar intervención humana y a generar políticas públicas estatales a nivel provincial, nacional, internacional, que sean cohesivas en el mismo sistema, en el mismo sentido, y aunque no estemos en un sistema como el europeo tan fuerte, tan cerrado, podamos tener algo de ayuda internacional. Y esto es importante, porque estas empresas de tecnología, primero que no son latinoamericanas, somos importadores de tecnologías. Entonces esa es una postura que la región tiene que tener muy consciente cuando quiera regular. Digo quiera regular porque a las empresas generadoras no las estás regulando, solamente estás regulando su uso. No estás generando su desarrollo. Las desarrolladoras de tecnología no están acá. Eso hay que tenerlo bien, bien presente. Y lo otro, generar políticas públicas dentro de los que estamos en la misma situación que nos lleven a una protección similar. ¿Por qué? Porque hoy da lo mismo si yo tengo la empresa basada en Uruguay, en Argentina o en Chile. Si total opera online. Pero los daños o las consecuencias o las responsabilidades dentro de un vínculo comercial se van a dar igualmente. Entonces la colaboración regional es importante y tener conciencia de cuáles son las limitaciones de nuestra región. Como dijo Germán,
Estados Unidos tiene una postura muy distinta a la de la Unión Europea, pero claro, ellos generan la tecnología en Silicon Valley. Europa la recibe, y después de que Europa puso más rígidos los controles, ¿qué hizo Google? ¿Qué hizo Meta? Se fueron, corrieron sus sedes fuera de las ciudades capitales de Europa y las pusieron en otros lados. ¿Siguen vendiéndole producto a los europeos? Sí, por supuesto, bajo estas regulaciones, pero no tienen ahí las sedes de desarrollo. China tiene otra postura. ¿Por qué? Porque está totalmente estatizado. Se desarrolla, se controla toda la tecnología, pero desde el propio Estado. Y no tiene tantos límites y controles más que los que el propio Estado desarrollador de estas tecnologías a través de estas subsidiarias, que son las empresas tecnológicas chinas, puedan hacer. Entonces son posturas o situaciones muy distintas. Yo no quería abundar tampoco en el trabajo en citar un montón de documentos, pero a nivel regional, si queremos hacer un listado, lo que tenemos es muy, muy poco. La Organización de los Estados Americanos tiene 2 documentos soft, pero que tampoco son tan específicos, son tecnológicos, pero tampoco son tan específicos, y dentro de lo que es Mercosur no hay nada, y de colaboración a nivel bilateral, trilateral o más pequeño, hay algunas iniciativas, pero no han avanzado mucho más que, por ejemplo, un tratado que tiene Chile con Nueva Zelanda para regular algún tipo de cuestión de exportación de tecnología o de capacidades, recurso humano tecnológico. Y a nivel de la ONU, los países de la región latinoamericana han hecho propuestas tratando de promover esto, pero claro, es un interés nuestro regional y de nuestros representantes por nuestra especial situación. Capaz hay otros países, pensemos India, lo que es la franja del Lejano Oriente, los países árabes o África, que no están en la misma situación que nosotros. Entonces la ONU nos puede dar una herramienta muy de parámetros de uso ético, que ya, si ustedes han visto algunas de las actividades de UNESCO, también la viene tratando de promocionar, el rule of law y la protección frente al avance de la inteligencia artificial y cosas así, pero son muy, muy laxos y poco específicos para la necesidad. Por eso, trabajar el soft law regional es la conclusión necesaria después de investigar este tema. Bueno, aplicaciones prácticas de usar el soft law o de tener un soft law, como puede ser un decálogo o un catálogo de reglas de buen uso de tecnología, inspirar nuevas interpretaciones normativas, cubrir lagunas, promover el principio pro homine, siempre ganando protección para las personas, acompañar la evolución normativa de los futuros códigos procesales o normativas que regulen los procesos, siempre desde valores coordinados, comunes, aceptados, actuales y que sirvan. Los principios procesales, bueno, esto justo le contaba a Caterina. Uno de mis primeros trabajos tenía que ver con los principios procesales. ¿Por qué me interesaba? Porque el principio procesal tiene valor para guiar el proceso siempre y cuando refleje un valor ético-moral, una aspiración basada en la realidad de la sociedad en la cual la querés aplicar. Bueno, acá también necesitamos ver qué son las preocupaciones y hasta dónde vamos con los límites que queremos poner a la tecnología para desde ahí decir, bueno, regulo acá. Testear parámetros útiles de forma dinámica y ágil. Esto es un poquito lo que les contaba que pasó en Europa. Primero tenían 0 normas, después soft law, probaron, se pelearon, arreglaron, firmaron otro documento y finalmente, años después, pudieron hacer un tratado, una norma de hard law. Bueno, sí, podemos testear parámetros a través de soft law y irlo corrigiendo. Y tener el apoyo de la comunidad científica con especialidad en el área. ¿Por qué algunas normas soft law no triunfan o no son útiles o no son aplicadas? Porque están mal hechas desde el principio. ¿Sí? Por eso lo importante es que sean consensuadas regionalmente, que haya amplia participación de los representantes de la región, que tengan apoyo de los estados, que tengan asesoramiento de las personas que en el área técnica sean idóneas y que el producto en sí mismo sea útil, porque si la norma, la carta o el decálogo no lo es, no va a ser usado. Hoy por hoy, cuando hablamos de derechos digitales de los niños, estamos usando, ni llega a ser soft law, pero estamos usando un decálogo de UNICEF para que dice que hace una enumeración de cuáles son las protecciones específicas en el mundo o el contexto digital para los niños y niñas y adolescentes.
¿Por qué? Porque no contamos con ninguna otra norma. Por supuesto, tenemos la Constitución, los tratados que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, y tenemos también lo que es la Ley de Protección Integral en Argentina, que nos deja un articulito que nos puede abrir la puerta, pero no nos dice exactamente en el contexto digital qué tenemos que apuntar. Por supuesto, ciberbullying, cyberstalking, protección de identidad, sharing y todas esas cuestiones están en ese decálogo. No llega ni a soft law, pero tiene su practicidad y viene fundamentado y acompañado y consensuado por muchas personas cada vez más. Entonces, esa utilidad real es la que va a decir, bueno, esta norma de soft law la podemos utilizar. Obviamente que hay que probar, hay que hacerlo. Si no lo hacemos, si no se genera, nunca vamos a tener la herramienta. Como conclusiones, y estos eran los dos temas principales: soft law, usar el soft law, y del tema de qué son estos derechos de cuarta generación y qué implican y si son nuevos o no. Esta recapitulación. Pensemos estos dos ejes. Y en cuanto al soft law, ¿por qué el derecho procesal no lo trabaja más en profundidad? Porque la teoría del derecho, el derecho constitucional y el internacional lo trabajan activamente desde hace muchos, muchos años. Nosotros en el derecho procesal no tanto. Y de hecho, teniendo un instituto iberoamericano, una asociación internacional de derecho procesal y otras instituciones que trabajan muy horizontalmente, como podemos nosotros como asociación trabajar con la de Brasil, con la de Uruguay, como hemos visto que han trabajado las reglas ELI, UNIDROIT, podemos ver que esto se genera, se traduce y que puede generar lugares de debate que después sean los que encienden la mecha para generar las modificaciones procesales, los impactos directos en los procesos que necesitamos. Así que, de mi parte, con este paper, con este tema hasta acá, les dejo el QR para que descarguen el artículo si quieren, está ahí en Academia, y si no, bueno, se contactan y se los paso. Así que, de mi parte, eso es todo y dejamos tiempo, espacio para poder dialogar. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. La verdad que excelente tu exposición, muy, muy, muy interesante. De mi parte, tengo una opinión totalmente concordante con la tuya. Creo que el soft law es una herramienta que tenemos que utilizar porque la tecnología avanza a pasos agigantados y si bien nuestro sistema jurídico tiene que usar sí o sí el derecho rígido de la normativa, es muy importante que empecemos a amigarnos un poco más con el soft law para poder correr en los tiempos de la tecnología y más en el derecho procesal. Bueno, Germán, no sé si tenés algo para agregar, si no podemos salir a preguntas. Primero, si alguien quiere preguntar, a ver, y después, en su caso, vemos de complementar. Perfecto, habilitamos los micrófonos, el que quiera profundizar sobre algún tema o pueden escribir en el chat y yo leo la pregunta. Bueno, Muchas mientras preguntas no hay, tanto, los apabullé a todos. es que fue tremendo, Sofía. Fue porque fue tremendo. No. Ya que estamos, dijiste varias cosas súper interesantes, entonces quería hacer este comentario como suerte de disparador para que complementes lo que te voy a preguntar, que es más una reflexión. Eh, Mencionaste que, con, con todo rigor, que el derecho siempre va después de las situaciones que se presentan en la realidad diaria. ¿Sí? Y eso pasa en cualquier relación jurídica, hasta en la misma relación contractual, y no solamente hablando del impacto de la inteligencia artificial en el proceso, sino a todo nivel. En ese sentido, acá la cuestión se agrava porque las nuevas tecnologías tienen una cualidad exponencial que eh, por ahí tornan atrasada esta conversación dentro de 6 meses. Entonces, eso implica una mayor respuesta de los órganos jurisdiccionales o también de los órganos encargados de legislar normas. Ahora bien, por un lado, eso beneficia la proliferación de herramientas de soft law porque son más dinámicas o son más flexibles de que se lleguen a acuerdos que se sienten principios como mencionaste. Ahora, ¿cómo ves eso, sobre todo aplicado en el plano procesal, con la mentalidad que podemos llegar a tener nosotros de aplicarla
cuando no tiene ese carácter coercitivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves ese juego que se presenta en la situación? Bueno, ese es el punto más álgido de trabajar con soft law, no solo en el derecho procesal, sino en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque hay a veces cuestionamientos a si ataca el Estado de Derecho, si es inconstitucional, si avasalla sobre cosas que no están normadas por el órgano que tiene que normarlas, que suele ser el Congreso. Estos debates se dan en profundidad, pero después tenemos la realidad, que hay que darle la respuesta a las personas. Que esa respuesta no puede ser infundada bajo apercibimiento de ser arbitrario, por supuesto, y también la necesidad de tener, a ver, algún acompañamiento. Siempre vamos, como bien lo dijiste, el derecho corriendo por atrás, porque todo el tiempo surgen cosas nuevas. Pero hay cosas nuevas en las que podés tener un asidero de algo anterior y agregarle lo novedoso, y hay lugares que el hueco está totalmente vacío, no sabes de exactamente cuál va a ser el contexto del marco normativo. Entonces, si hablamos de seguridad jurídica, que es lo que el soft law puede decir, che, me estás quitando seguridad jurídica en el proceso porque no sé exactamente cómo va a ser, frente a la nada, frente al porque no hay regulación para eso, prefiero un soft law que la nada. Entonces, en esos casos, cuando yo digo lagunas, sí. Obviamente, si ya tengo algo de marco, de andamiaje, ese andamiaje es obligatorio, es nuestra ley, no nos podemos apartar. Podemos completar, podemos actualizar alguna idea que no cerró al contexto actual usando lo anterior, sí, por supuesto. Por eso yo decía, es una herramienta interpretativa que sirve para actualizar. Actualizar una norma rígida no es una locura que se me ocurrió a mí. Si alguna vez han leído a Fight, con mucha claridad y hace muchos años, él dice, nuestra constitución sigue siendo la misma constitución vigente hoy. Cuando se dictó originalmente no estábamos ni cerca de tener el mismo contexto que tenemos ahora. ¿Cómo es posible? Es la cristalización de los derechos a través de un cristal, de una lupa, que traspola eso que se quería proteger a un que es ideal, que es del mundo de lo neóntico, a lo óntico, al bajarlo a tierra, a decir, hoy esto, ¿qué significa? Lo que pasa es que cuando hablamos de cuestiones tecnológicas, ni siquiera tenemos decir esto hoy qué significa. Esto hoy cómo lo aplico, esto hoy cómo lo soluciono, a esta persona hoy cómo le doy una respuesta. Se ha dado en casos de ciberbullying, que ya ni hace unos años todavía ni siquiera se hablaba tanto de bullying. Si ni siquiera se hablaba de bullying, mucho menos de ciberbullying. Ahora ya se habla de bullying, se habla de ciberbullying, de ciberstalking, de sextortion, se hablan de muchas más cosas que es necesario ponerles nombres y hablarlas. Pero ¿están en el Código Civil? No. Tenemos una herramienta procesal especial para los chicos o los niños que están bajo este bombardeo que es digital permanente, 24 horas, no tiene pausa. El colegio tiene pausa, lo digital no tiene pausa, no tiene lugar, no te puedes esconder. Lo único que tienes que hacer es desconectarte, pero sabemos que hoy por hoy para la juventud es muy difícil y estas son patologías nuevas, el no poder desconectarte. Y en este contexto generar la normativa y la solución al problema. Entonces, un papá, no sé, yo me pongo en una situación que tu hijo vos ves que está pasando eso y no puedes solucionar y querés acudir a la justicia y nadie dice, bueno, pero esto ¿en qué te basás? ¿En qué te apoyás? Y quiero tener algo. Hoy por hoy tengo el decálogo de UNICEF que les comentaba, jurisprudencia, quizás muy poca, doctrina, sí, eh, opiniones médicas o técnicas especializadas que me pueden acompañar, y desde lo procesal, las herramientas que ya tengo y pedirle al juez, por favor, que vea que acá hay un vulnerable, aplique las reglas brasileñas, que vea cuál es la herramienta apropiada para el caso. O sea, no, vamos construyendo alrededor del problema nuevo. Pero por ahí tener algunos lineamientos, por eso decía un decálogo, con algunas mejores prácticas, orientadas a que los operadores no solo no se quiten la responsabilidad, sino que lo tomen activamente a darle la solución. Y la modificación al código llegará o no, no lo sabemos. Pero si no, siempre poner el eje la persona en el centro. Y ahí vamos a tener, si lo vamos a usar al soft law, si nos va a dar inseguridad o no. La persona en el centro y vamos a tener la respuesta. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta?
Nadie pregunta y los que están en el chat que me felicitan son mis amigos que ya me escucharon decir esto cuando practicaba en Perú, que los volví locos. No, Mati, no tía. fue una pregunta, pero un Sofía, problemita que tuve con el Sofía. PDF. Ahí lo compartí al PDF en el chat, puse el link para que puedan ingresar. Si se fijan en el chat, lo puse ahí. Porque no les di, es verdad, no les di tiempo para que escaneen el QR. Hola Bien. Sofía, excelente Hola, Mati. yo ya te había escuchado en Perú, pero bueno, me gustó ahora mucho más desarrollado, no teníamos Es que 8 minutos era muy poco, Mati. límite que eran una presión y aparte no poder desarrollarlo como uno quiere. Este, me quedé pensando un montón en eso que dijiste sobre cómo las nuevas generaciones no pueden esperar más de nada, un día inmediato, entonces con lo cual le hace replantear todo. Y, o sea, todo cómo llevamos las prácticas judiciales y a la vez la necesidad de alfabetizarnos en lo digital, en la inteligencia artificial, que bueno, estamos ahí en eso un poco y también, bueno, por ejemplo, tuve ahora un caso sobre prueba electrónica, donde había un enlace web, entonces era la necesidad de poder encajarlo en una de los medios probatorios que tenemos, ¿no? Entonces, como a veces no hay respuesta desde nuestros sistemas procesales, de nuestro sistema procesal, entonces cómo hay que ser creativos y Pero estar, creativo, digamos, pero en no esa... tan creativo que después te No tan cuestionen creativos la que, claro, arbitrariedad. Ese claro, claro. es un límite súper difícil, por eso tener algún anclaje viene bien, digamos. Claro, claro. Pero sí, sí, Mati. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? ¿No, Cata, querés añadir algo? Si no, vamos cerrando. No, es excelente, la verdad que tenés toda la razón, Sofi. Yo soy parte de esta nueva generación y la verdad es que me siento muy identificada con lo que decís, porque sí, es verdad que hay una ansiedad y la tecnología genera esa cosa de querer todo ya y muchas veces pasa eh, que es muy difícil tener todo ya y más cuando no tenés un marco normativo un regulatorio que te acompañe. Como decís, o sea, los casos de ciberbullying y demás realmente necesitan una respuesta inmediata, ¿no? No es solo una ansiedad de generacional. Así que bueno, no sé si alguien Perfecto. más tiene algo para agregar, alguien más quiere hacer alguna pregunta y si no, Creo que nos estamos. queda un minuto. Un minuto. Bueno, Igual no se va a vamos, cortar. bueno, vamos cerrando. Yo no soy de la generación de Catalina, sí, pero igualmente eh, comparto lo que menciona respecto a las ansiedades y yo lo que estoy viendo respecto a las nuevas tecnologías es que esas ansiedades que se generan abarcan a todos. Veo muchos adultos mayores consumiendo redes sociales y siendo fáciles víctimas de noticias falsas. Hoy que estamos en tiempos de deepfake, en tiempos eh, en el cual eh, se generan noticias falsas para generar engagement y todas esas cosas que se mencionan, los adultos mayores son tan víctimas como por ahí las nuevas generaciones, inclusive todos estamos corriendo ese riesgo. Así que tener herramientas que puedan servir como principalistas para sentar principios que puedan servir para resolver casos, me parece una mirada súper aceptable y que tenemos que trabajar en ese sentido. Así que si nadie más tiene algo para aportar, la verdad, felicitaciones, Sofía, nos dejaste pensando un Gracias. montón. Eh, Sí, la idea no es dar respuestas acá. exacto, Es, exacto, bueno, pensar opciones, nada más. exacto. Nos dejaste pensando, aprendimos también, yo por lo pronto. Y bueno, nos queda, para terminar esta trilogía, nos queda dentro de poco una otra jornada de debate con Matías Minetti y agradecemos a todos la participación, especialmente Cata, otra vez Sofía, muchas gracias. Muchas Y gracias a todos. damos por finalizado Gracias, el Germán. evento. Un saludo. Lucio, ¿levantaste la mano? Sí, ¿Pasó? sí, sí. Sí, Ah, Sí. perdón. perdón. No, lo que quería decir es que
Realmente yo sí, yo tengo 50 años, así que no soy definitivamente de la generación de Catalina, pero sí, y lo que pasa es que también hubo como una pequeña involución. Ustedes vieron que muchos de los centros de acceso tecnológicos están siendo cerrados. Yo soy del interior y también esto se ve porque, viste, te dicen, bueno, hacer las presentaciones vía PDF. Espera, ¿dónde cambio? ¿Dónde paso estos documentos que tengo a un PDF? Entonces, si no tenés la aplicación o no tenés el bono, digamos, o estás pagando alguna aplicación, es complicado. O sea, antes capaz que era no tener tinta en la impresora, ahora es no tener datos en la computadora o en el celular, o no tener una buena cámara para que sean claros los PDF. O sea, es todo un tema, ¿no? O sea, hay que actualizarnos y hay que ayornarnos a las nuevas herramientas y que también todo es muy, se vio hace un par de meses, un año, cuando en Córdoba se cayó todo el sistema informático, ¿qué pasa si no tenés un respaldo? O sea, ¿qué pasa si los procesos están totalmente digitalizados y no tenés un respaldo? ¿De dónde sacás toda la información que estaba en el sistema? Porque entró un virus que se comió todo, digamos. Entonces, todo lo que está facilitado ahora por las herramientas tecnológicas tienen su grado de complicación, digamos. Sí, por eso también el acceso y el uso de tecnología con seguridad, y eso es un desafío que no es menor y desde lo que pueden ser pautas de seguridad también podremos consensuarlas para tener las mismas barreras en los distintos lugares. Ahí cargué de vuelta el enlace que creo que había cargado mal, lo volví a cargar para los que quieran. Esta creo que era usted, Muchas Plaza. gracias. De nada. Bueno, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, si no, volvemos a saludar como hicimos antes. Otra vez, gracias Catalina, muchas gracias Sofía por la exposición, gracias a todos los presentes y un gran saludo y nos vemos en la próxima. Sí, damos por cerrado el evento.